Al escuchar estos cantos, sobre todo los últimos, la verdad es que vinieron a mi mente dos cosas. Dice el apóstol Pablo, hablándole a los corintios, le dice que nada os falta, ningún don. Y dice, y no se refiere solamente a dones espirituales, sino a cosas que nosotros tenemos las cosas necesarias para lo que hemos sido llamados. Y el último canto que cantamos siempre es emocionante, la vida cristiana es emocionante, y pensaba que muchas cosas no se entienden o no entendemos del Apocalipsis, o al menos yo no las entiendo del Apocalipsis. Y el Apocalipsis es una carta que se escribió para darle ánimo a los cristianos, a todos, sobre las cosas que van a venir. Y si no las entendemos en el orden en el que van a suceder o exactamente cómo van a suceder, una cosa es cierta. Si no mal recuerdo, dice el Salmo, creo que es el 8, que dice David, que lo compuso David cuando dice que estaba en el fondo de una cueva y que su hijo Salomón estaba, Absalón, perdón, estaba en la entrada de la cueva y está escondido ahí porque lo quería matar el hijo. Y dice en la versión que tengo yo, que es una versión que se llama Nueva Traducción Viviente, dice: una cosa es cierta, dice, o sea, dando a entender, nosotros podemos estar en problemas, podemos estar afligidos, podemos tener muchas necesidades, parecer que las cosas están en nuestra contra, que estamos enfermos, o muchas situaciones que pueden suceder en la vida. Pero dice David en ese salmo, dice: una cosa les digo, una cosa es cierta, dice, Dios me va a contestar. Entonces, así debemos de estar nosotros, con esa esperanza puesta en las cosas que están escritas en Apocalipsis. Dice, cantábamos aquí, dice: y cuando esté frente a ese mar de cristal, dice que frente a ese mar de cristal van a estar hombres y mujeres de todo pueblo, de toda nación, de toda lengua. Y dice, todo el mundo va a confesar que tú eres Dios y que tú eres Señor. Y dice que después de la premiación, después de cosas que van a suceder, dice, y arrojarán sus coronas delante de Él, diciendo: a ti sea la honra, a ti la gloria. Es emocionante, hermano. Eso es lo que la Biblia llama la esperanza. Es una esperanza viva. Esperanza quiere decir, es algo que espero, es algo que esperamos, es algo que nos motiva a esperar, a aguantar, a animarnos, a que pasemos por lo que pasemos. Es algo que está ahí, que está prometido de parte de Dios. Entonces, como no, sí es muy emocionante, ¿no? Es muy, da ánimo, pues, no te hablo de que vivamos por emociones, lo que te digo es, esto es algo que nos anima a esperar en Él. Bueno, eh, hoy quiero hablar acerca del libro de Esdras. El libro de Esdras es un libro otra vez emocionante. Es un libro que nos anima a muchas cosas y que espero que ustedes lo lean. No quiero que lo abran porque algunos ahorita se van a enterar apenas en dónde está el libro de Esdras. Y quiero darles una síntesis de lo que dice el libro y con alguna interpretación. Entonces, quiero empezar diciendo que la vida cristiana, Jesús decía, por ejemplo, cuando predicaba, decía: ¿a qué haré semejante el reino de los cielos? Y lo comparó a varias cosas. Y yo digo, ¿a qué haré semejante la vida cristiana? La vida que todo cotidiana, la vida que desde el día que nos convertimos hasta el día que muramos, ¿a qué será semejante? Y yo digo que es algo semejante a una carrera que inicia el día que nos convertimos, el día que aceptamos al Señor, y que va a terminar el día que muramos. Y es semejante a una carretera, vamos a decir, a un viaje de la Ciudad de México a la Patagonia. ¿Alguien sabe dónde está la Patagonia? En la punta sur de Argentina, es el punto más al sur del continente. Es un lugar inhóspito, pero bueno, lo digo por la distancia solamente. Y para esa carrera o para esa ruta que nosotros tenemos, no es una carrera de velocidad. Dice el autor de Hebreos, dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No es de ver quién va a llegar primero, sino quién va a llegar. Es una carrera de resistencia. Y para esa carrera el Señor nos ha dado todas las cosas que nosotros necesitamos.
Entonces, si nosotros, algunos irán en coche, otros irán en autobús, otros irán a pie, la cosa es que la ruta está trazada. Es decir, el camino por el que vamos a ir, vayas en coche, vayas a pie, vayas en camión, es el mismo. Porque el camino es Jesús, dice Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Así es que el camino es Jesús. Y hay caminos o partes del camino que son de cuota, hay partes que son brechas, hay partes que son de 4 carriles, hay partes en donde son de 2 carriles, hay partes en donde asaltan en el camino, hay otras partes que tienen unos paisajes preciosos, hay otras partes en donde hay unas temperaturas muy calientes, muy frías, pero el caso es que es el mismo camino para todos. Les decía que en la mañana que cuando nos casamos, mi esposa y yo, tuvimos oportunidad de ir a un viaje a Italia y ahí rentamos un coche. Y rentamos un coche que no sé qué coche sería aquí, un coche de 4 cilindros que parecía de 2 y como de 90 caballos de fuerza. Y entonces nos metimos en una autopista de veras. Y entonces nosotros íbamos, o yo iba con el coche a fondo y nos rebasaban BMW, Audis, Porsches, de todo nos rebasaban, ¿no? A unas velocidades que yo creo que el más lento iba a 200 kilómetros por hora. Era una autoestrada, se llaman, y les decía, no tuvimos oportunidad de viajar por Alemania, en donde hay supercarreteras y en donde no hay límite de velocidad, o sea, hay el más chimuelo, más carriles, en otras palabras, ¿no? Entonces, así, hay partes de nuestra vida, de la ruta que tenemos, eh, que son autoestradas y hay otras, como les decía, son brechas. El libro de Esdras es un libro, les decía, emocionante porque nos pone 2 ejemplos que quiero aplicar a esto, que nos pone 2 ejemplos que son muy claros. En esta carretera pueden suceder podemos tener 2 tipos de percances. Un percance que no dependa de nosotros, es decir, un percance que pueda ser un bloqueo de carretera, algo que sucedió, un accidente adelante, algo que nos impide avanzar. Y el otro es un percance causado en nuestro automóvil por causa de nosotros. A lo mejor no verificamos el coche, a lo mejor ya las llantas se las tenía que haber cambiado, se desvió el coche por no checarle el aceite, etcétera. Causas que me atañen a mí o causas que no me atañen a mí. Yo debo de estar siempre dispuesto a querer seguir en la ruta, es lo importante. Y el libro de Esdras nos habla de estas 2 situaciones. La primera situación es una situación externa. Y para eso les voy a hacer una breve historia del libro de Esdras y espero que lean el libro de Esdras llegando a su casa. Es un libro de solamente 10 capítulos. Si dicen es que es aburrido porque tiene muchos nombres, ustedes lean los nombres. Lean los nombres porque es una manera que tiene Dios de honrar a la gente que fue fiel y también una manera de que vean que los nombres, el nombre que tenemos, las cosas que nosotros hacemos se anotan en el cielo. Se anotan en el cielo. Cuando vean ustedes los sacerdotes que dejaron de ser sacerdotes, porque no fueron hallados sus registros en los libros, se van a dar cuenta que esto de ser un sacerdote del Señor, rindiéndole alabanza, es algo que se toma en serio en el cielo. Cuando dice que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, es en serio. Entonces, léanlos porque honra a los que merecen honra y señala a unos que no hicieron lo correcto. Entonces, voy a iniciar diciendo que la primera parte del libro se refiere a la salida del pueblo de Israel de Babilonia. Han pasado 70 años desde que el profeta Jeremías profetizó que iban a ser llevados deportados. Han pasado 70 años de que el ejército de Nabucodonosor sitió la ciudad de Jerusalén y fueron llevados cautivos todos los judíos. Han pasado 70 años de la destrucción del templo, de la destrucción de las murallas, de las ciudades, del despojo que sucedió el pueblo hebreo, y son llevados, a Babilonia. Y entonces un rey dice, oye, Dios despierta el corazón de este rey y dice, yo quiero que este pueblo que ha estado cautivo aquí, quiero que ya regrese a su pueblo, a su tierra, y quiero que además edifiquen el templo de su Dios. Y entonces dice que les provee de todo lo necesario.
De todo lo necesario ¿para qué? De todo lo necesario para la restauración del templo. Mira lo que dice. Dice Esdras, capítulo 1, versos del 7 al 11. Como van a llegar a su casa a leer Esdras, nomás pongan atención para que se acuerden de lo que dijimos, ¿no? Dice lo siguiente: el propio rey Ciro sacó los objetos del rey que el rey Nabucodonosor se había llevado del templo del Señor en Jerusalén y había colocado en el templo de sus dioses. O sea, las cosas de oro, de plata, todo lo que había en el templo, ¿en dónde lo colocó este filisteo incircunciso? En su templo, ¿no? En el templo de su Dios. Y dice, Ciro ordenó a Mitídrates, el tesorero de Persia, que contara esos artículos y se los entregara a Sesbazar, el líder de los desterrados que regresaban a Judá. La siguiente es una lista de los artículos que se devolvieron. En total eran 5.400 artículos de oro y de plata. Sesbazar los llevó todos consigo cuando los desterrados se fueron de Babilonia hacia Jerusalén. Ok, ¿para qué le dio estos artículos? ¿En dónde estaban los artículos primero que se llevó Nabucodonosor? Estaban dentro del templo y se los llevó y los presentó ante su Dios. Y cuando da la orden Ciro, 70 años después, que ya regresen, les regresa estos artículos de oro y de plata. Y la pregunta es, ¿para qué se los regresó? ¿Para que se financiaran en el camino y que cuando llegaran no se preocuparan por la comida, o para que lo metieran dentro del templo? Para que lo metieran dentro del templo. Entonces, eso es algo muy importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Este camino que nosotros hemos iniciado, esta carretera que nosotros iniciamos a recorrer, no importa el medio, como dije, camión, autobús, a pie, bicicleta, motocicleta, lo que tengas, no importa, hemos sido provistos para el camino de todo lo que vamos a necesitar en nuestro camino. Pero lo que vamos a necesitar para edificarnos con nosotros mismos como una piedra viva, como una parte del templo, como una parte de la iglesia. No me estoy refiriendo a cosas materiales para nosotros, me estoy refiriendo a las cosas espirituales que nosotros necesitamos. Tenemos el Espíritu Santo que nos ha sido dado el día que nosotros nos convertimos. Dice que fuimos sellados en la frente con el Espíritu Santo. Dice que nos ha llenado del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo es el que nos va a explicar todas las cosas y es el Espíritu Santo el que nos va a recordar todas las cosas. Estamos capacitados para recorrer este camino. Pero, ¿qué fue lo que sucedió con este pueblo, con esta historia que estamos ahorita hablando? Bueno, resulta que se van, estos hombres salen con estos artículos y llegan a Jerusalén y empiezan a construir el templo. Y empiezan a construir el templo, echan los cimientos, hacen una gran fiesta porque echaron los cimientos. Y como siempre hay gente envidiosa. Y los pueblos que estaban alrededor se dan cuenta de que los hebreos o los judíos están volviendo a construir el templo y entonces van de chismosos con el rey. Y entonces le escriben una carta y le dicen, oye rey, fíjate que esos judíos que mandaste que construyan el templo se están pasando de listo. Quiero decirte, le dicen en la carta, quiero decirte que este pueblo te lo llevaste cautivo, o se lo llevó tu padre cautivo a Babilonia, se lo llevó porque eran unos gandayas que quisieron rehusarse a lo que quería Nabucodonosor. Y se negaron y se encerraron y le hicieron guerra a Nabucodonosor. Y Nabucodonosor tuvo que sitiar la ciudad, y fue así que la sitió y la destruyó, porque este era un pueblo que se quería levantar en contra del poderío de Asiria. Y entonces cuando llega la carta a Babilonia y lo lee el rey Ciro, dice que manda que revisen en los anales, o sea, en los libros que están escritos de los reyes, qué fue lo que sucedió con el pueblo judío, por qué fueron invadidos, por qué los invadió Nabucodonosor y qué pasó. Y se dan cuenta de la gran historia que tiene el pueblo de Israel y se dan cuenta que pues es un pueblo que efectivamente, que fue un pueblo conquistador durante mucho tiempo, que en la época de David sobre todo se conquistaron grandes cantidades de tierra, arrasó con muchos pueblos
y que después vino a menos, pero que cuando llegó Nabucodonosor y les pidió que le dieran dinero, estos cuates se negaron, y de tal manera que tuvo Nabucodonosor que destruir la ciudad. Entonces el rey manda un edicto y dice, paren la obra, no le sigan ya adelante porque ustedes se me hace que se van a querer alebrestar contra mí y eso no lo voy a permitir, entonces paren la obra. Y se paró la obra. Y la cosa es, ¿a causa de quién se paró la obra? ¿Una razón que me atañe a mí o una razón externa? Una razón externa. ¿Esto a qué lo haré semejante? Pues lo haré semejante a que voy muy feliz por la carretera hacia la Patagonia y de repente cuando llego a Chilpancingo, un bloqueo de maestros en la carretera del sur. No me dejan pasar. Bueno, no nos dejan pasar. ¿Qué pues haremos? ¿De quién es la culpa? ¿De quién es la situación? ¿Por qué no puedo yo pasar? Yo ni la debo ni la temo. Yo ya acabé la escuela, mi hija ya acabó la escuela. Ya no tengo nada que ver con las escuelas. ¿De quién es la culpa? Pues no es una situación que sea directamente mi culpa. Pero el chiste es que me está impidiendo avanzar. Esto creo que lo podemos ver de cierta manera porque algo que podríamos hacer es decir, bueno, pues como no puedo avanzar, me voy a cruzar aquí de brazos hasta que termine la manifestación, hasta que a la sección 22 de la CENTE se le ocurra dejarnos pasar. O la otra es ver cómo le hago, pero regresarme y buscar algo, alguna vía alternativa que me regrese al camino. Dice la palabra, no te desvíes ni a diestra ni a siniestra. Lo que estoy tratando de decir es que es aquí cuando nosotros debemos, si Dios nos ha dado la orden de que vayamos de la Ciudad de México a la Patagonia, nosotros debemos de mantenernos vigilantes para que ninguna razón externa me impida o nos impida el avanzar por el camino que hemos sido trazados. No sé si me estoy dando a entender. Es decir, nosotros debemos de estar alertas. Dice la palabra de Dios, estad siempre gozosos. ¿Qué más? Orar sin cesar. ¿Qué quiere decir no ceses? No pienses, ¿es eso? ¿De eso viene? De la palabra no ceses viene de no ceso, ¿no, verdad? Viene de no parar, de no detenerte, de estar orando de continuo. De eso viene la palabra no cesar. Entonces nos da dos órdenes. En el camino que vayas, tienes que hacer dos cosas. Debes de estar siempre contento. Más que contento, gozoso. Mira, cuando nació, por ejemplo, Daniel Figueroa, pues me puse contento porque pues, es el hijo de mi cuate Pepito, o Normita, no la fuimos a ver, o le hablamos, nos pusimos contentos. Pero cuando nació Jimena, no solamente me puse contento, o sea, tú imagínate, en mi casa 4 hombres, la única niña en la familia, la primera mujer, la primera niña, mi primera hija, mi única hija, ¿cómo iba a estar contento o gozoso? ¿Entiendes la diferencia? Dice el Señor, cuando ustedes vayan en el camino hagan dos cosas. Estén siempre, ¿qué? Gozosos. Gozosos de que van en la ruta correcta, que van en el camino correcto, que van a tiempo, que van por donde van. Y otra cosa hagan ustedes, oren sin cesar. Y en otra parte dice, porque vuestro enemigo el diablo como león rugiente anda buscando a quien devorar, y pudiéramos decir muchas cosas, de cosas que debemos de llevar en el camino. Lo importante es que estas cosas que nosotros necesitamos en el camino, el Señor nos las dio. El Señor nos dio las cosas como se las dio también a Zorobabel cuando salieron de Babilonia para Jerusalén. Nosotros debemos de estar atentos para que no seamos bloqueados en el camino por cosas que no nos atañen a nosotros. Ok. La segunda son las cosas que dependen de nosotros, y eso es otra oleada. 50 años después de que salió Zorobabel
de Babilonia. Ya había muerto Zorobabel, pasaron 50 años, habían construido el templo, o no sé si ya lo habían terminado por completo de construir. El caso es que habían pasado 50 años y entonces Dios vuelve a levantar otra oleada, y esta oleada de gente, de judíos que van a regresar, está capitaneada por Esdras. ¿Quién era Esdras? Bueno, pues era un hombre sabio, era un hombre entendido en la ley. Y de esto dice una cosa que a mí me gusta mucho y que quiero leérselas. Dice, es Esdras capítulo 7, versos del 8 al 10. Dice así: Esdras llegó a Jerusalén en agosto de ese año. Había hecho arreglos para partir de Babilonia el 8 de abril, el primer día del año nuevo judío, y llegó a Jerusalén el 4 de agosto, pues la bondadosa mano de su Señor, de su Dios, estaba sobre él. Así fue porque Esdras había decidido estudiar y obedecer la ley del Señor y enseñar sus decretos y ordenanzas al pueblo de Israel. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo? Está diciendo que una cosa sucedió porque otra cosa la había causado. ¿Qué fue lo que sucedió? Que tardó este hombre 4 meses en llegar de Babilonia a Jerusalén. Y llegó en esos 4 meses porque Dios lo prosperó. ¿Y por qué Dios lo prosperó? Porque hizo algo Esdras. Esdras decidió 2 cosas en su corazón, que son 2 cosas que tienes que decidir tú y yo y cada uno de nosotros. Nadie puede decidir por el que está junto, ni por su hijito, ni por su mamá, ni por su perico, ni por nadie. Lo tienes que decidir cada uno. Esdras decidió hacer 2 cosas. La primera fue estudiar la ley de Jehová, estudiar la Biblia, lo que estaba escrito. Eso lo decidió hacer Esdras. Y lo segundo fue que lo que estudió decidió ponerlo por obra. No solamente sabía las cosas que decía Dios, sino que sabía lo que decía Dios, Dios se lo mostró y él decidió que ponerlo por obra. Ponerlo por obra. Eso es muy importante porque muchos de los que estamos aquí venimos una vez cada 8 días a la iglesia y venimos a que alguien nos explique lo que dice la palabra. ¿Por qué? Porque no tenemos tiempo para leer la Biblia, pero de la mañana que oraba nuestro hermano Gerardo, decía que él estaba angustiado porque él escuchaba los noticieros y leía los periódicos, y eso que escuchaba lo hacía que investigara y que decía, y llegaba a la conclusión de que sí, las cosas están de la patada, se van a poner de la patada, y yo les decía, pues yo por causa de mi trabajo, lo primero que llego a hacer a la oficina es, me echo las columnas político-financieras del Universal, luego de La Razón, luego de Reforma, luego de El Financiero, del País, la versión latinoamericana, El Economista y El Financiero al final. Y antes, lo que yo hacía es que en la mañana escuchaba a Ciro Gómez Leiva, a Oscar Mario Beteta, los resúmenes de las columnas político-financieras, un ratito escuchaba a la Adela Micha, luego en la tarde a la 1:30 escuchaba a López Dóriga, a la 1 a Denise Merker, en la tarde escuchaba a Ezra Shabot en el 102.5, luego a las columnas, a la fórmula financiera, y a Pepe Cárdenas también lo escuchaba. Entonces, pues yo era un sabelotodo de los problemas del mundo, ¿no? Pero lo que hice fue que un día dije, oye, estoy perdiendo el tiempo porque nada más estoy preocupándome. ¿Y qué pasaría si en lugar de estar escuchando los noticieros, en lugar de hacer eso, me pusiera yo a escuchar la Biblia? Y entonces lo que hice fue que no dejo de hacer mi trabajo, porque de eso dependen muchas cosas, cálculos económicos que se hacen y que se mandan a Estados Unidos y cosas que hacemos en la oficina con esa información. Pero lo que sí hago es que, por ejemplo, lunes, miércoles y viernes que salgo de la casa a las 4 de la mañana, de 4 a 5:30 escucho la Biblia hablada, porque hay poca luz. Y luego, cuando me voy de la hemodiálisis a la oficina, pues o pongo alabanzas o pongo otro rato la Biblia.
De tal manera que entonces estoy leyendo y leyendo y leyendo, o más bien oyendo y oyendo y oyendo. Y si no entiendo algo, si por ahí se me distrajo algo, que pasó un pecero, que se me cerró, que le regreso. Y lo vuelvo a oír, y lo vuelvo a oír, y lo vuelvo a oír, y lo vuelvo a oír. Y luego lo leo, y lo vuelvo a oír, y lo leo, y lo vuelvo a oír, hasta que Dios me habla y me muestra algo y entiendo algo. Y digo, de esto voy a predicar, o esto tengo que aplicar a mi vida, o esto tengo que hacer, o esto. Pero entonces estoy usando el tiempo que Dios me ha dado. Cada uno de nosotros tenemos cosas que hacer. Y todos decimos, es que no tengo tiempo. Y sabes qué, el andar en este camino no es como dice la canción. ¿Cómo dice la canción? El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí, no. En este camino en el que hemos decidido seguir al Señor, tenemos que dedicar el tiempo al Señor a pesar de nuestro trabajo. Si eso implica dormir menos, ¿qué crees? Sigue trabajando y ¿qué? Y duerme menos. Cuando leas los salmos, hay salmos tremendos que dice el rey David, por ejemplo, dice, yo me acuesto en la noche y empiezo a meditar en las cosas que has creado. Y me doy cuenta que son innumerables y las empiezo a pensar y a pensar y a pensar y me doy cuenta de que nunca acaban. O sea, el cuate está meditando en la grandeza de Dios. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y eso es algo que solamente tú puedes decidir. Como Esdras tienes que estudiar la palabra de Dios y como Esdras tú tienes que decidir ponerlo por obra. Nadie te va a obligar, nadie te va a poner un puñal o una pistola y te va a decir, para que sigas viniendo a la iglesia tienes que hacer esto. Lo que te digo es, no te conformes con oír la palabra de Dios 45 minutos cada 8 días. Lo que Dios quiere es que nosotros estudiemos la palabra de Dios y la pongamos por obra, para que nosotros estemos atentos a las cosas que nos pueden suceder. Como sea, el Esdras también, como dije, presidió una segunda oleada. Y en esta segunda oleada, ¿qué crees? Dios también les proveyó de las cosas necesarias, las cosas que iban a necesitar. Dice así, Esdras 8, del 24 al 30. Dice, nombré 12 jefes de los sacerdotes. ¿Quién está hablando? Esdras. Esdras es el que está hablando. Dice, nombré 12 jefes de los sacerdotes, Serebías, Hasabías y otros 10 sacerdotes, para que se encargara de transportar la plata, el oro, los recipientes de oro y los demás artículos que el rey, sus consejeros y funcionarios y todo el pueblo de Israel habían presentado para el templo de Dios. ¿Para qué fue lo que presentaron? Para el templo. No era para que vivieran, no era para que de ahí se financiaran, no era para que compraran maíz, no era para que compraran trigo, lo que compraran cebada, el trigo, el maíz no lo conocían. No era para eso, ¿era para qué? Para el templo, es para la obra. Porque ahora hay un evangelio que dice, no, 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 tú estás necesitado, declara prosperidad. Y creen, dan a entender que todos van a ser ricos. No se preocupen, nos va a salir el dinero por la nariz, o sea, vamos a ser como rico Bacpato. Si juntáramos todo el dinero de los que somos prósperos, vamos a llenar la iglesia y aquí vamos a nadar. ¿Sí vieron caricaturas del rico Bacpato? Cómo llenaba su alberca en lugar de agua, la llenaba de monedas. Así vamos a andar los cristianos. Eso es algo falso. El Señor Jesús, cuando estuvo en la tierra, dijo, a los pobres siempre los van a tener entre ustedes. No todos van a ser pobres, no todos vamos a ser pobres. Y para eso viene el ejemplo del maná, por ejemplo. Cuando Dios habla del maná en el Antiguo Testamento, dice, ni el que recogió más recogió de más, ni el que recogió menos recogió de menos, sino que todo recogió de acuerdo para lo que necesitamos. Y el Señor nos dice que nosotros debemos, la iglesia, los que somos llamados afuera, los que tienen más deben de suplir las necesidades del que tiene menos. Del que tiene menos. No se trata de que repartamos, a ver, ¿cuánto ganas tú? No, 5,000 pesos. Ah, no, yo gano 10,000. Bueno, pues voy a regalar 2,500 y para que todos estemos parejos. No se trata de eso. Se trata de que no haya necesidad en medio de nosotros. ¿Qué dije? Necesidad.
¿Qué es la necesidad? Si tú no tienes abrigo, casa o sustento, tienes necesidad. Pero si tú comes todos los días lo mismo, sopa aguada o arroz con frijoles, y a veces comes salchichas, un día sí y un día no, ¿tienes necesidad? No, no comes como a todos nos gustaría, pero necesidad, no tienes, no te mueres de hambre. Cuando hay alguien que tiene una necesidad es que alguien no tiene que comer. Eso es lo que dice el Señor. Ahí está la iglesia, es la que tiene que dar. Y el Señor no les dio para que no tuvieran necesidad de ellos. Sí, porque para eso es el amor que tenemos los cristianos. Vamos a suplir los unos las necesidades de los otros. Lo que el Señor proveyó fue las cosas que necesitamos para edificar el templo. ¿Qué templo? El templo del Señor en nuestra vida, en la vida de la iglesia. Que si yo tengo falta de perdón, el Señor me suplió. Que si yo tengo falta de sabiduría, el Señor me suplió. Porque cuando dice que nos convertimos, dice que el Señor nos selló, ¿con qué dijimos? Con el Espíritu Santo. Y dice, da la orden, dice, sed llenos. No a ver quién es bautizado en el Espíritu Santo, a ver si logran convencer a Dios de que los bautice, a ver si Dios quiere derramar de su Espíritu sobre ustedes. No, la cosa es que dice, sean llenos. ¿Y ese es en qué modo está? Imperativo. No les está preguntando cómo amanecieron hoy de carácter, tienen como que sienten que tienen fe, sino que les dice, sean llenos, es la orden, sean llenos, es imperativo. Ok, entonces, ¿qué fue lo que les dio? Dice, pesé el tesoro mientras se lo entregaba a ellos y el total sumaba lo siguiente. Fíjate lo que nos ha dado. 22 toneladas de plata, 3.400 objetos de plata, 3.400 kilos de oro, 20 recipientes de oro equivalentes al valor de 1,000 monedas de oro, 2 objetos finos de bronce pulido tan valiosos como el oro. Es decir, lo que necesitamos para revestir este templo, dice el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, dice, yo soy el perito arquitecto y ustedes son piedras vivas. Mire cada uno de ustedes cómo sobreedifica. Es decir, cómo vamos a ir haciendo crecer el templo de Dios, la iglesia, cómo voy haciendo crecer mi propia vida con estos materiales que tenemos. Ok, ¿qué fue lo que les pasó? ¿Qué fue el problema interno que tuvieron esto? Esto está en Esdras capítulo 9, versos 1 y 2. Dice así. Una vez realizadas estas cosas, los líderes judíos vinieron a verme y dijeron, ¿a quién vinieron a ver? A Esdras. Y dijeron, muchos del pueblo de Israel e incluso algunos sacerdotes y levitas no se han mantenido separados de los otros pueblos que viven en esta tierra. Han adoptado las prácticas detestables de los cananeos, de los hititas, de los fereceos, de los jebuseos, de los amonitas, de los moabitas, los egipcios y los amorreos. Pues los hombres de Israel se han casado con mujeres de esos pueblos y también las han tomado como esposas para sus hijos. De manera que la raza santa se ha corrompido a causa de esos matrimonios mixtos. Peor aún, los primeros en cometer este ultraje han sido los líderes y los funcionarios. ¿A qué se está refiriendo? ¿Se está refiriendo a que Dios quería que no se mezclaran los blanquitos con los negritos? Dice, se ha mezclado la raza, es decir, ha pedido la pureza. Y les pregunto, ¿la pureza se refería al color de la piel? ¿A qué se refería? A que cuando un hombre se casaba con una mujer de las hititas, de los heveos, de los jebuseos, de los fereceos, de los amorreos, de toda la lista que da, estas mujeres no conocían al Señor y adoraban a otro Dios. En otras palabras, o dichas en las palabras en lo que dice el Nuevo Testamento, ¿no qué? No te unas en yugo desigual con los filisteos incircuncisos, incrédulos. No te unas en yugo desigual, no te cases con un filisteo incircunciso, con una filistea incircuncisa. ¿Por qué?
¿Por qué? Porque imagínate que se casan o que te casas con un budista. ¿Cuál es la filosofía budista? ¿En dónde está el mal? ¿En el pecado o en la mala vibra? Entonces, como es uno de esos amores tan grandes, así que dices, un amor, ¿cómo dice la canción? Un gran amor no va a morir así, o sea, ¿cómo que voy a dejar pasar este cuate que está hiper recontra archihuapo y además me quiere como ningún otro me ha querido? Yo no lo voy a dejar pasar, entonces me voy a casar con este filistín circunciso que es budista. Y a la hora que nace el chamaco o la chamaca o lo que quieras, tú dices, ¿sabes qué? Voy a llevar a presentar a mi niño al templo. Y dice, bueno, vamos al templo con la condición de que luego vayamos a presentárselo al Buda. Y como aquí el matrimonio es un 50-50, ¿qué vas a decir? Pues sí, ¿qué tanto es tantito, no? Y luego cuando empiezan a crecer las situaciones que dice la palabra de Dios, y estas palabras que yo te mando hoy se las enseñarás a tus hijos y las hablarás cuando entres y cuando salgas, cuando te levantas, cuando te acuestes, cuando entres y cuando salgas, en todo momento le vas a hablar de qué. ¿De qué? De la palabra de Dios. Y como, y como tú te vas a trabajar y llegas noche y le das esa tarea a tu esposa, pero tu esposa es budista, te va a decir, no, ¿sabes qué? Le voy a leer, pero no la Biblia. Le voy a leer las mejores moralejas de Buda. No sé cómo se llame lo que lea Buda, ¿no? Entonces, te das cuenta de lo que estás formando. Esa fue la razón, de tal manera que dice los principales del pueblo, dentro de los cuales hay algunos sacerdotes. Entonces, imagínate, un sacerdote acababa de nacer su niña, iba y se la presentaba al Buda. Y después, apúrate, porque hoy me toca ministrar el sacrificio de la tarde, córrele, porque si no llego tarde. ¿Cómo? 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 Si de por sí así, casándonos con cristianas o con cristianos, hay gente que dice, oye, vamos a la iglesia. Ay, no. Vamos, hoy en la tarde tenemos que ir al culto de oración. No, ya nos valió por el de la mañana, ¿no? O sea, ya, ¿a qué vamos en la tarde? Si esos son con cristianos, ahora imagínate con una filistea o con un filisteo incircunciso que no te va a dejar venir a la iglesia porque, ¿qué son esas loqueras? Quiero que estés conmigo, que me hagas de comer o que vayamos a darnos una vuelta a Chapultepec, lo que quieras. Si esas circunstancias se dan entre cristianos, imagínate con filisteos incircuncisos. Ese fue un problema externo o interno. Interno. ¿Causado por quién? ¿Por la sección 22? Por mí. Por mí. ¿Me puedes sacar del camino? ¿Me puedes sacar de la ruta? ¿Puede hacer que ya no quiera yo seguir en el camino? Sí, es muy peligroso. ¿Qué fue lo que hizo Esdras? Dice, al oír esto, ¿quién está hablando? Esdras. Al oír esto, o sea, llegan estos cuates y le dicen, oye, está pasando esto. Hay gente de arriba, de abajo y de en medio del pueblo que se está casando con mujeres de otros pueblos. Dice, al oír esto me rasgué el manto y la camisa, me arranqué el pelo de la cabeza y de la barba y me senté completamente horrorizado. Entonces todos los que temblaban ante las palabras de Dios de Israel vinieron y se sentaron conmigo a causa de este ultraje cometido por los que habían regresado del destierro. Allí me quedé sentado totalmente horrorizado hasta la hora del sacrificio de la tarde. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué siguió? Esdras capítulo 9. Dice, a la hora del sacrificio me levanté de donde había estado sentado haciendo duelo con mis ropas rasgadas. Caí de rodillas y me levanté y levanté las manos al Señor mi Dios. Hice la siguiente oración. Oh Dios mío, estoy totalmente avergonzado. Me da vergüenza elevar mi rostro a ti, pues nuestros pecados se han amontonado tanto que son más altos que nosotros, y nuestra culpa llega a los cielos. Desde el tiempo de nuestros antepasados hasta el día de hoy,
hemos vivido sumergidos en el pecado. Por esta razón, nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos estado a merced de los reyes paganos de la tierra. Nos han matado, capturado, robado y deshonrado, tal como estamos hoy. Ahora, Dios nuestro, ¿qué podemos decir después de semejantes cosas? Pues una vez más hemos abandonado tus mandatos. Tus siervos, los profetas, nos advirtieron cuando dijeron, la tierra en la que están a punto de entrar y poseer está totalmente contaminada por las prácticas detestables de los pueblos que las habitan. De un extremo al otro la tierra está llena de corrupción. No permitan que sus hijas se casen con los hijos de ellos. No tomen a las hijas de ellos como esposas para sus hijos. Jamás promuevan la paz y la prosperidad para esas naciones. Si ustedes siguen estas instrucciones, serán fuertes y disfrutarán de las buenas cosas que la tierra produce y dejarán esta prosperidad como herencia a sus hijos para siempre. Ahora somos castigados por nuestra perversión y nuestra gran culpa, pero en realidad el castigo que recibimos es mucho menor de lo que merecemos, porque tú, Dios nuestro, has permitido que algunos de nosotros sobreviviéramos como un remanente. Sin embargo, aún así otra vez estamos quebrantando tus mandatos y nos estamos casando con personas que cometen estos actos desleales. ¿Acaso no será suficiente tu enojo para destruirnos, para que ni aun este pequeño remanente sobreviva? Oh Señor Dios de Israel, tú eres justo. Nos acercamos a ti con nuestra culpa, sin ser más que un remanente que ha escapado, aunque en semejante condición ninguno de nosotros puede estar en tu presencia. En otras palabras, ¿qué hicieron? Confesaron su pecado. ¿Y sabes qué? Se dieron cuenta de que ese mismo pecado, el casarse con mujeres de otros pueblos, no era algo que tenía 50 años, no era algo que tenía 20, era algo que tenía cientos de años. Porque si tú lees la Biblia, te vas a dar cuenta que el mismísimo Salomón, que fue el segundo en la línea del trono, el mismísimo Salomón, de los primeros pecados que cometió, de los más graves, fue haberse casado, hazme el favor, se le ocurrió a este tipo casarse con la hija de Faraón. ¿De dónde los había sacado el Señor? Perdón. ¿Agarras la onda? O sea, a este tipo, el hombre al que Dios le permitió la consagración del templo, que había, que el material lo había juntado David su padre, y que a David su padre no le permitió construir el templo, porque había sangre derramada de mucha gente, sino que le dijo, tu hijo la va a construir. El hijo que cuando oró y dedicó el templo de Dios, y dice que bajó una nube y que cubrió la presencia de Dios, el templo, de tal manera que tuvieron que salir todos del templo porque la presencia de Dios era insoportable. Este mismo cuate fue y se casó con la hija de Faraón. Y de ahí para el real. De ahí para el real. Y estos mismos, que como un remanente Dios los trajo de Babilonia a Jerusalén nuevamente, perdonando al pueblo, vuelven a caer en la misma que cayó Salomón. Y les dice Dios, les dicen estos, estamos confesando nuestro pecado porque nuestros pecados son más altos que nosotros mismos. Perdónanos. ¿Y qué les dice Dios? ¿Qué crees que les dijo Dios? No, y ahora los voy a regresar a Babilonia. ¿O qué te dice Dios cuando cometes un pecado? No, y ahora vas a morir, vas a vivir perdido de mí, nunca más te voy a perdonar, te vas a ir directamente al infierno. ¿Qué crees que dice? No, dice, confiésame mi pecado, confiésame tu pecado. Isaías 1 dice, si tus pecados fueren como la blanca lana, como el rojo carmesí, como la blanca lana van a ser emblanquecidos. ¿Emblanquecidos por qué? Por la confesión del pecado. Por la confesión del pecado. Dios dice en otra parte, dice, quiero que todos los hombres procedan al arrepentimiento. ¿Al qué? Al arrepentimiento. Que confieses tu pecado, que lo dejes de hacer, pero que se lo confieses a Dios. En Pedro dice, confesaos los unos a los otros vuestros pecados. Lo que Dios quiere es que confesemos nuestros pecados.
Y David, nuevamente David, hablando de él mismo dice, Dios, muéstrame los pecados que me son ocultos. Hay pecados que nos son ocultos, que nosotros ni siquiera los vemos, pero que son pecados que no agradan a Dios. Y ese hombre tenía un corazón tan el corazón como le agradaba a Dios, que le dice, mira, yo no creo que yo haya llegado a lo que tú quieres. Pero yo sé que te amo con todo mi corazón, pero también sé que hay pecados que ni yo mismo entiendo, que ni yo mismo veo en mi vida. Pero es tanto el deseo que yo tengo de agradarte que te pido que me muestres esos pecados que me son ocultos para que yo te los confiese. Esto puede impedir el avance en la carretera. Es como la verificación. Vas en la carretera, te detienen y dicen, ahora señor, se van a verificar en todos los países que usted atraviese, desde México hasta Argentina, tiene que verificar su coche. Ah, pues no sabía, pues ni modo. Métase aquí, 3 días de corralón, una multa y hasta que le verifique, o sea, tienes que ¿qué? Que pagar. Y nosotros tenemos que confesar para que nuestros pecados sean perdonados y podemos seguir en la ruta. Sí, mira, algunos se acusan y el acusarse, nomás están como golpeando. ¿Has visto esos que van en Semana Santa en Tasco, que van golpeándose la espalda con espinas y que ahí van, ahí van, ahí van y que dicen, híjole, ¿cómo le hago para quitarme el pecado? Así son, se están golpeando y golpeando y golpeando y golpeando. Pero lo que Dios dice es lo siguiente, y te voy a poner un caso del Nuevo Testamento. Dice en el Nuevo Testamento que en la primera de los Corintios, dice el apóstol Pablo que hubo un pecado cual ni aún se nombra, dice, ni aún en medio de nosotros todavía. ¿Cuál fue este pecado? ¿Qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió es que un chavo andaba de novio con su madrastra. ¿Quién era la madrastra? La novia de su papá. ¿Te imaginas un pecado así? Yo creo que la mamá de este chavo se había muerto. Y el papá, pues estaba chabelón, o que sabes que le encontró una chava por ahí, o una señora, y se hizo novia o novio de esta mujer. Cuando la lleva a vivir a su casa, la ve el chavo y dice, wow, sí me merece. Y ahí te voy. Y entonces el chavo anda de novio con su madrastra. Y el apóstol Pablo dice, oigan, es que este tipo de pecados ni aún entre los hombres y las mujeres del mundo se nombran. Y ustedes están bien conchas sin decir absolutamente nada, ni le dicen nada. Fingen demencia, se hacen de la vista gorda. Y yo les digo a ustedes que aunque yo no estoy presente físicamente, espiritualmente yo les digo a ustedes que ya he juzgado al tal hombre y les digo a ustedes que yo ya eché a ese hombre a Satanás para que aprenda a no blasfemar. Ya lo entregué a Satanás. Y a ustedes les digo que le dejen de hablar, que le hagan la ley del hielo. ¿Y por qué lo entregó a Satanás? Y da la explicación. Y dice, lo entregué a Satanás para perdición de la carne. Es decir, lo que hizo en otras palabras, o lo que yo entiendo al menos, es que le dijo a Satanás, mira Satanás, este cuate está cometiendo pecados, ¿sabes qué? Échatelo, enférmalo, haz que este cuate se muera, dale sufrimiento a su cuerpo, pero que se muera el cuerpo, pero para que cuando muera y esté en la presencia de Dios, sea salvo. Ya la hicimos, hermano. Ya la hicimos, porque nos podemos casar con un mega recontra chihuapo, o podemos andar de picos pardos ahí con mi esposa y con mi chava. Al fin que pues nomás me entregan a Satanás y de todos modos no se va a perder mi alma. Juégatela. Juégatela. Nosotros decimos que estamos en el camino porque amamos a Dios, no porque tenemos oportunidad para pecar. Y si esto lo ves tú como una salvación para andar con un filisteo incircunciso, no has entendido nada. Nada. Y entonces en la segunda carta vas a leer
en tu casa 10 capítulos de Esdras, primera a los Corintios y segunda a los Corintios para que te enteres bien cómo estuvo el asunto. Y algunos capítulos de, de, de los Salmos, nada más 150 para que veas en dónde están las citas de lo que dije. Bueno, y en la segunda carta les dice el apóstol Pablo, oigan, ya se están pasando de listos con este cuate. Porque este cuate ya les pidió perdón, ya le pidió perdón a Dios y ustedes siguen haciéndole la ley del hielo. Ustedes tienen que aceptarlo. Yo les dije a ustedes que no anden con hermano o con gente que diciéndose hermano sean fornicarios, sean adúlteros. Pero con la gente del mundo ustedes pueden andar con ellos no de cuates, sino de predicarles. Pero los que son hermanos, los que estamos aquí adentro, no podemos tener amistad los unos con los otros si uno es un pecadorazo de primera. Entonces, este hombre ya pidió perdón, ya levántenle la ley del hielo y ámenlo. ¿Te das cuenta? Si eso le sucedió en el Nuevo Testamento, imagínate también le sucedió en el Antiguo Testamento. Lo único que hicieron fue que en ambos casos de pecado. ¿Qué hicieron? Fueron con el Papa Francisco para que les extendiera un certificado de ya no voy a pecar más. ¿Qué hicieron? Confesaron el pecado. ¿Qué tengo que hacer? Si estoy detenido porque me pasé la velocidad, porque me infraccioné, porque no verifiqué el coche, porque se me ponchó la llanta en el camino, en la carretera, ¿qué tengo que hacer? Confesar el pecado y arrepentirme, no volverlo a hacer. No volverlo a hacer. Mira, no sé por qué voy a decir esto, pero lo voy a decir. Los chavos tienen mucha lucha con la masturbación. Y yo te digo, o más que yo decirte, ¿qué es lo que dice? La Biblia dice, confiesa tu pecado. ¿Por qué es un pecado la masturbación? Porque cuando un hombre o una mujer se están masturbando, ¿en qué están pensando? ¿En qué capítulo de la Biblia están pensando? Pues claro que no. Están pensando en viejas encueradas o en viejos encuerados. En eso están pensando. Y dices, cuando tú ves a una mujer o a un hombre y deseas en tu corazón fornicar con él, ya estás fornicando. Eso es un pecado de fornicación. De fornicación. ¿Qué pecado es el que tienes que confesar? De fornicación. Ahora mira, la lucha con la carne es algo tremendo. Pero dice lo siguiente en la Biblia. Dice, ¿está alguno falto de sabiduría? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Está alguno falto de la fuerza para evitar masturbarse y pensar en cosas que no debe? ¿Qué debe de hacer? Pedirle la fortaleza a Dios. Pero pedirle la fortaleza a Dios quiere decir meterte con Dios. No es de que, ay Señor, apúrale porque si no, sí. No, hermano. Tienes 2 minutos para darme fortaleza. No, hermano. Tenemos que meternos en fortaleza, en decirle, en rogarle, en suplicarle el Salmo 5. Ya te adelanté la tarea. El Salmo 5 dice, Dios, de mañana me levanto y te oro y espero tu respuesta. En la versión que yo tengo. Dice, cada mañana yo me levanto y levanto a ti mi oración y espero tu respuesta. Cuando nosotros le pedimos a Dios que nos dé sabiduría, y si está alguno falta de sabiduría, pídala a Dios, espera su respuesta. Cuando tienes falta de dominio propio, pídelo a Dios y espera su respuesta. ¿Cuántos días, hermano? No sé. No sé. No sé. Pero de que son días, sí son días. No sé cuántos días. Pero de que tienes que ser perseverante, tienes que ser perseverante. ¿Qué pues tenemos o cómo es la vida cristiana? Bueno, la vida cristiana puede ser, como dije, afectada por cosas externas o por cosas internas. Pero nuestra vida cristiana fue planeada por Dios y nos ha dado las herramientas que vamos a necesitar para la construcción del templo.
Nos ha dado todo lo que necesitamos. No va a decir quién va a subir al cielo, quién va a bajar al centro de la tierra para traer las cosas que necesito para construir lo que Dios quiere. En tu boca, dice el Señor, en tu boca está. Entonces, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, hermanos. Es una carrera, no es de velocidad. No es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Por eso cantábamos, eso es lo que nos debe de animar. Dice, cuando estemos delante de ese trono que está frente a un mar de cristal y que todos nos levantemos y que alabemos tu nombre y que digamos a ti la gloria, a ti sea la honra, Señor, porque tú fuiste el que moriste por nosotros para darnos vida, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre, gloria. Eso va a valer la pena haber padecido lo que padezcamos en este planeta mientras estemos en la carne. Si está muy guapa la chava, si está muy guapo el chavo, pero es filisteo incircunciso o filisteo incircuncisa, ¿qué debemos hacer? Pedirle fortaleza a Dios y dile, Señor, muéstrame, aunque en la iglesia estén feos o feas, búscame pues entonces en otra iglesia, pero que sea cristiano o cristiano. Dios, te damos gracias por tu palabra que nos anima y nos consuela, nos exhorta a permanecer en la brecha, Señor, a permanecer en el camino, el cual es Jesucristo. Que nadie, Dios, de los que estamos hoy aquí, nos salgamos del camino angosto, de la brecha, Señor, que has trazado para nosotros, porque nos has dado todas las herramientas, todas las cosas que necesitamos para construir, Señor, para ver cómo sobreedificamos cada uno de nosotros, porque la piedra del ángulo, Señor, o el cimiento ha sido puesto, y esa fue tu vida, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.